Hola, mucho gusto. Mi nombre es Emily Chica, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad de cuarto semestre. El día de hoy voy a hablarles sobre el capítulo 10 de la edición Microeconomía y Macroeconomía para Administradores de Empresas. El tema que trata el capítulo 10 es sobre la teoría de la demanda, los números índices. La teoría de la demanda describe la forma en que los cambios en la cantidad de un bien o un servicio demandado por los consumidores afecta su precio en el mercado. En este caso, yo soy consumidor y realizo la acción de compra porque busco satisfacer mis necesidades mediante los bienes disponibles en el mercado que vendría siendo la oferta. Voy a hablarles sobre un pequeño ejemplo. La demanda de un cierto tipo de medicamentos podrá incrementarse si se anuncia una epidemia de la enfermedad, lo cual puede conducir a escasez y subsiguiente aumento del precio en proporciones dramáticas. Una vez terminada la epidemia, en cambio, la demanda caerá y con ella el precio del medicamento específico. Pero, ¿qué es demanda? Cuando hablamos de demanda, nos referimos a la cantidad total de un bien o un servicio que la sociedad pretende consumir o desea adquirir en el mercado. Es decir, bienes y servicios que los agentes económicos, como empresas, profesionales, instituciones y organizaciones, quieren obtener en el mercado, es decir, a un precio determinado. En fin, podemos decir que existen productores que ofrecen bienes y servicios y consumidores deseosos de obtenerlos. Ahora hablaremos sobre lo que es un número índice. Un número índice es un valor relativo que mide un valor para cierto periodo contra un periodo base determinado. Me permiten medir la variación porcentual del precio o cantidad de un bien a lo largo del tiempo. En este caso se pueden presentar tres situaciones para este análisis. Primero, cuando los nuevos precios, yo, como consumidora, puedo comprar tal cantidad de bienes que me permite mantener el mismo nivel de satisfacción que tenía antes y por lo tanto permanece en la misma curva de indiferencia. La vida sigue igual. Segundo, cuando los nuevos precios, yo como consumidor, puedo comprar tal cantidad de bienes que me permite alcanzar un nivel de satisfacción mayor, una curva de indiferencia más alta. Y tercero, cuando los nuevos precios, yo como consumidor puedo comprar tal cantidad de bienes que mi nivel de satisfacción disminuye. O sea que mi punto de equilibrio se desplaza a una curva de indiferencia más baja. Para medir estos cambios en el nivel de vida de las personas, los economistas han desarrollado varias fórmulas, muchas de las cuales llevan el nombre de sus creadores, las cuales son las siguientes: el índice de valor, el índice de Les Pairs, el índice de Pache, índice de Fisher y el índice de Marshall-Edwards. Vamos a hablar sobre las definiciones de cada uno de los índices. El índice de valor relaciona mi gasto en un año dado con el gasto en un año base, tomando en cuenta que los precios y las cantidades de ambos años sufren variaciones. El índice de Les Pairs es una forma de mostrar la evolución en el tiempo a partir de un año base, de un conjunto de magnitudes, ponderando en cada una su importancia dentro del conjunto. Los índices de precios al consumo en muchos países se elaboran actualmente utilizando el índice Lexpers. Índice de Pache. Este índice es un número índice compuesto ponderado en el que la ponderación se hace utilizando las cantidades del periodo de tiempo corriente, a diferencia del índice de Lesper, que se utiliza para la ponderación las cantidades del periodo de tiempo base. El índice de Fisher propone hallar la media geométrica de los índices de Lesper y Pache. Ahora, el índice de Marshall-Edwards propone tomar el promedio del gasto en cada uno de los bienes
a los precios del año dado sobre el promedio del gasto en cada uno de los bienes a los precios de un año base. A continuación podemos observar las fórmulas de los diferentes índices que existen y los vamos a tomar como referencia para el ejemplo. Bueno, a continuación voy a hablarles sobre un ejemplo numérico sobre la teoría que hablamos anteriormente. Dados los siguientes datos sobre un consumo semanal de productos. Como podemos observar en la tabla, se divide en lo que es el año, la situación, y en este caso son 4 productos con los que vamos a trabajar. Y esto se divide en el año 2005 y en el año 2006. El año 2006 vendría siendo el año base y vamos a compararlo con el año anterior. Primero, hallar el índice de valor y juzgar cómo está el consumidor a los nuevos precios. Para esto utilizamos la fórmula del índice de valor, que vendría siendo igual. En el numerador vamos a utilizar los datos del año base, que sería igual a multiplicar el precio del producto por la cantidad del producto que se consumió. Y asimismo hacemos con los demás productos y los sumamos. En el denominador, en cambio, vamos a utilizar el año anterior y vamos a poner lo mismo de arriba, que sería la multiplicación del precio del producto por la cantidad de producto que se consumió en la semana, y los mismos hacemos con los siguientes datos y sumamos. Esto nos da un resultado de 67.5 sobre 66. Hacemos una multiplicación por 100 para conocer en porcentaje el resultado, que vendría siendo 102.3, que está bien. Segundo, hallar los índices de Leibniz y juzgar cómo está el consumidor a los nuevos precios. Y eso vamos a dividirlo en dos: el índice de cantidades de Leibniz y el índice de precios Leibniz. Primero, vamos a utilizar la fórmula del índice de cantidades Leibniz, que es igual a la multiplicación del precio del año anterior por la cantidad de producto que se consumió del año base. Y lo mismo vamos a hacer con los siguientes datos y vamos a sumar sus resultados. Esto dividimos para el dato que ya sacamos en la anterior respuesta, que es 66. Y esto nos da un resultado de 58 sobre 66. Multiplicamos por 100 para conocer su valor en porcentaje y nos da un valor de 87.9%. Podemos decir que si se comparan cantidades compradas, el consumidor está en una situación inferior a la que tenía en el año base. Segunda situación sería el índice de precios de Leibniz, y vamos a utilizar la fórmula en la que nos dice que es igual a la multiplicación del precio del producto del año base por la cantidad del producto consumido del año anterior. Lo mismo vamos a hacer con los siguientes datos de la tabla y sumamos sus resultados. Vamos igualmente a dividir sobre 66, que ya teníamos el dato en la primera fórmula, lo que nos da un resultado de 77.66. Multiplicamos por 100 para conocer su porcentaje, que nos da un porcentaje de 116.67%. En esta situación, si se compara precios, el consumidor está en mejor situación ahora que antes. Tercero, hallar los índices de Pache y juzgar cómo está el consumidor a los nuevos precios. Vamos a dividirlo en dos de igual manera: el índice de cantidades de Pache y el índice de precios Pache. Tendríamos a utilizar la fórmula, que vendría siendo igual específicamente al resultado de la operación del numerador de la fórmula del índice de valor, que vendría siendo 67.5, sobre el resultado de la operación del numerador de la fórmula índice de precios de Leibniz, que vendría siendo 77. Esta fracción multiplicamos por 100 para obtener un resultado en porcentajes que nos da el 87.67%. Si se comparan estas cantidades compradas, el consumidor está en inferior situación que antes, pero en menor situación todavía respecto a lo que muestra el índice de cantidades de Leibniz. Ahora bien, el índice de precios Pache es igual
al resultado de la operación del numerador de la fórmula del índice de valor, que vendría siendo 67.5 sobre el resultado de la operación del numerador de la fórmula del índice de cantidades de Leisberg, que vendría siendo 58. Esta fracción multiplicamos por 100 para obtener un resultado en porcentajes y nos da el 116.38%. Si se compara precios, el consumidor está en mejor situación ahora que antes, pero no tanto como lo muestra el índice de precios de Leisberg. Cuarto, hallar los índices de Fisher. Vamos a dividirlo también en dos, que sería el índice de cantidades de Fisher y el índice de precios de Fisher. El índice de cantidades de Fisher es igual a la raíz cuadrada del resultado de la operación que se hizo con la fórmula del índice de cantidades de Leisberg por el resultado de la operación de la fórmula que se utilizó en el índice de cantidades Pache. Y eso nos vendría dando un resultado de 87.78%. Si se compara cantidades consumidas, el consumidor está en inferior situación que antes. Ahora bien, el índice de precios de Fisher se calcula de la siguiente manera. La raíz cuadrada del resultado que obtuvimos al utilizar la fórmula del índice de precios de Leisberg por el resultado que obtuvimos al utilizar la fórmula de índices de precios Pache. Y esto nos da un resultado de 116.52%. Si se compara estos precios, el consumidor está en mejor situación que antes. 5. Hallar el índice de Marshall-Edwards. Como podemos observar, tenemos la misma tabla del principio, porque vamos a utilizar estos datos para la fórmula que vamos a utilizar. En la fórmula del índice de Marshall-Edwards vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el precio del producto del año base por la suma de la cantidad del año anterior y la cantidad del año base. Vamos a sumar y vamos a repetir la operación para los demás productos. En el denominador, en cambio, vamos a utilizar el precio del producto del año anterior por la suma de la cantidad de producto que se utilizó en la semana del año anterior y del año base. Y vamos a sumar también repitiendo el proceso de los siguientes productos. Todo esto multiplicamos por 100 para obtener un resultado en porcentaje, lo que nos viene dando un resultado de 112.34%. Entonces, como el resultado que obtuvimos es mayor al 100% o es mayor a 1, podemos decir que el consumidor está mejor. Como conclusión, los números índices fueron ideados por distintos pensadores para medir el cambio que se da en las condiciones de vida de los consumidores, sea por la variación del precio de los bienes o servicios, o sea por la variación de los precios y los ingresos de los consumidores. Así que tenemos lo siguiente. El índice de valor que compara el gasto del consumidor entre 2 años. El índice de precios y cantidades de Spears, que privilegia el pasado sobre el presente. Índices de precios y cantidades de Pache, que privilegia el presente sobre el pasado. El índice de precios y cantidades de Fisher, que consiste en la media geométrica de los índices de Spears y Pache. El índice de Edgeworth y Marshall, que relaciona el promedio de los gastos en una canasta de bienes en el año dado versus el promedio de gastos en la misma canasta de bienes del año base.